Buenos días. Bueno, una vez que ya hemos llegado al diagnóstico, hemos empezado con las maniobras iniciales en el paciente, en la fase prehospitalaria, el siguiente punto que hay que tratar es cómo seleccionar la estrategia de reperfusión. Y además es que la selección de la estrategia de reperfusión ya tiene que pensarse en el área extrahospitalaria. Como sabéis, recientemente se han publicado las guías europeas sobre actuación ante el paciente con infarto agudo de miocardio y bueno, pues voy a hablar un poco de estas guías y hablaremos de cómo seleccionar la mejor estrategia de reperfusión. En el paciente con infarto agudo de miocardio, el tratamiento de elección es establecer una estrategia de reperfusión. Por lo tanto, todos nuestros esfuerzos se tienen que destinar a aumentar el número de pacientes reperfundidos y con la mayor brevedad de tiempo. Hay que intentar evitar cualquier retraso que no sea justificado por causas médicas, como por ejemplo confirmar el diagnóstico. A pesar de esto, aunque la estrategia de reperfusión es el tratamiento de elección, pues tenemos que pensar en que todavía hay un porcentaje considerable de pacientes que no reciben ninguna estrategia de reperfusión, casi un 40% en el registro europeo y un 30% en España, en el registro Máscara. Y a nivel de Europa, pues el porcentaje de pacientes no reperfundidos, os lo represento aquí en las barras negras, es muy variable de unos países a otros. Por ejemplo, en la República Checa, en Bélgica, el porcentaje de pacientes que no reciben ninguna estrategia de reperfusión es inferior al 10%, un 7%, un 10%. En Italia, Francia, Portugal, este porcentaje llega al 40%. Y hay algunos países incluso que tienen hasta un 60% de pacientes no reperfundidos. No hay datos de España en este registro. En España no se registra de una forma adecuada el porcentaje de pacientes que no se reperfunden. Para conseguir llegar a una estrategia de reperfusión, por un lado necesitamos una precisión diagnóstica, así que bueno, es fundamental el papel de los servicios de emergencias y de urgencias sanitarias. Aquí, bueno, pues cuenta poco la labor del cardiólogo, muchas veces el cardiólogo ya es uno de los últimos pasos. Y por otro lado, se tiene que hacer una evaluación adecuada de los riesgos que suponen las opciones de tratamiento que tenemos y de los riesgos del infarto. Y todo esto en un margen de tiempo crítico. Así que tan importante como empezar una estrategia de reperfusión son todas aquellas medidas que van encaminadas a disminuir la demora. ¿Y somos rápidos en la reperfusión? Pues no, claramente no. Las guías nos dicen que debemos administrar el tratamiento fibrinolítico en menos de 30 minutos desde el primer contacto médico y bueno, pues aquí en las barras grises os muestro que en la mayoría de los países europeos este tiempo es bastante mayor. Y lo mismo para la angioplastia primaria. Debemos hacer una angioplastia primaria en menos de 90 minutos, bueno, pues en la mayoría de las veces este tiempo es bastante mayor. Las guías de este año, del año 2012, nos plantean el siguiente algoritmo de actuación para seleccionar la estrategia de reperfusión. Una vez que se llega al diagnóstico claro, no hay ninguna duda, los síntomas son claros, el electro es claro. Si el paciente contacta con un hospital que dispone de hemodinámica, se debe reperfundir al paciente con una angioplastia primaria. Pero si el paciente acude, como en la mayoría de los casos, a través de emergencias sanitarias o un hospital que no dispone de hemodinámica, el primer contacto médico, que muchas veces va a ser el médico de atención primaria, el médico de emergencias sanitarias, el médico de urgencias, ya se debe plantear si es posible hacer una angioplastia primaria en menos de 2 horas. Y si es así, se debe transferir inmediatamente al paciente a un centro con disponibilidad de hemodinámica. Pero si la respuesta es no, se debe administrar tratamiento fibrinolítico. Y el sitio más adecuado para administrar el tratamiento fibrinolítico es en la fase prehospitalaria, no hay que llegar al hospital. Lo que sí que nos dicen las guías es que una vez que se ha administrado tratamiento fibrinolítico, debemos trasladar a ese paciente a un centro con hemodinámica. Traslado inmediato, para hacer o bien una angioplastia de rescate, si el paciente no presenta criterios de reperfusión y es un intervencionismo urgente, o bien un cateterismo al día siguiente. Y esto, la novedad de las guías de este año 2012 es que le dan ya indicación 1A. Así que, bueno, de forma general, haré una angioplastia primaria si soy capaz de hacerla en menos de 2 horas, pero eso sí, en los pacientes con infartos extensos y con una presentación precoz, me plantearé hacer angioplastia primaria si creo que se va a poder hacer en menos de 90 minutos. Una novedad importante de las guías del 2012 es el establecimiento de unos criterios de calidad. Si queremos dar calidad a la reperfusión, debo llegar al diagnóstico de infarto
de síndrome con elevación de ST, menos de 10 minutos, o sea, realización del electro, interpretación del electro, interrogatorio breve del paciente, todo esto en menos de 10 minutos, que bueno, en principio en la mayoría de los casos se suele cumplir. Si administro tratamiento fibrinolítico, para que sea de calidad debo hacerlo en menos de 30 minutos, y si he optado por una angioplastia primaria, se tiene que hacer en general en menos de 90 minutos, para que sea una angioplastia de calidad, y en los pacientes con infartos extensos y presentación precoz en menos de 60 minutos. Lo mismo para los hospitales con hemodinámica. ¿Y cómo seleccionamos la estrategia de reperfusión? Bueno, pues va a venir marcada sobre todo el lugar donde nos encontramos. Este es un sitio maravilloso posiblemente para estar de vacaciones, pero no el más adecuado para presentar un infarto agudo de miocardio. El lugar donde estamos nos va a marcar el tiempo en establecer la estrategia de reperfusión. Y por otro lado, el miedo que nos da al médico el infarto, el tipo de infarto y el tipo de paciente, que muchas veces pues, varía mucho. Cada minuto de retraso en establecer la estrategia de reperfusión aumenta la mortalidad, tanto si hacemos angioplastia primaria como si hacemos tratamiento fibrinolítico. Y este tiempo de retraso se debe sobre todo a la demora atribuida al paciente, el tiempo que tarda el paciente en avisar emergencias sanitarias, acudir al hospital por sus propios medios, el tiempo prehospitalario, el tiempo que tarda emergencias sanitarias en llevar al paciente, y el tiempo hospitalario. ¿Y cómo podemos bajar estos tiempos? Pues a través de la educación del paciente, con una organización adecuada de los servicios de emergencias sanitarias y con una buena organización hospitalaria. La educación del paciente pues muchas veces puede disminuir la demora atribuida al paciente. Este es el cartel de la campaña que hay ahora mismo puesta en marcha en Cataluña. El eslogan es dolor en el pecho, los segundos cuentan. Ya no los minutos, sino que los segundos. Bastante estresante, ¿no? Esto sí que se ha visto que puede bajar la demora, aunque bueno, sí que se ha visto que en algunos países muchas veces este beneficio no es sostenido y bueno, pues sí que se ha visto que hay cierta controversia en la coste-efectividad. Y es que muchas veces el paciente que ya ha tenido un infarto, que debería ser el que está más informado y más educado sobre el dolor torácico, pues muchas veces es el que nos llega más tarde con un nuevo infarto. Otro punto importante, emergencias sanitarias. Son una rápida respuesta, son los que más bajan el tiempo. Es fundamental pues, dedicar esfuerzo al entrenamiento y formación de los servicios de emergencias sanitarias, que yo creo que se está realizando de una forma importante. Se tienen que establecer protocolos de actuación claros entre hospitales y emergencias sanitarias y bueno, pues claramente se ha visto que la atención al infarto por emergencias sanitarias disminuye la demora y realmente es el modo preferido de atención. Emergencias sanitarias ya no solo transporte sanitario, sino que bueno, pues su papel es fundamental y tiene que ser así en el diagnóstico y en el tratamiento, tanto en la puesta en marcha en medidas generales como en el establecimiento de la estrategia de reperfusión. A pesar de esto, pues emergencias sanitarias todavía está bastante infrautilizado en muchos países. Por ejemplo, en España, menos del 40% de los pacientes con infarto llegan a través de emergencia sanitaria. La mayoría de los pacientes llegan al hospital por sus propios medios. Otro punto es el retraso a nivel hospitalario. En muchos hospitales se tienen puesto en marcha programas para disminuir los tiempos puerta-aguja, tiempos desde que llega el paciente a la puerta hasta que administramos el tratamiento fibrinolítico, y los tiempos puerta-balón. Realmente estos tiempos son los más cortos. Y se define como retraso del sistema al que unifica la fase prehospitalaria y la fase hospitalaria. Bueno, pues se ha visto claramente que este tiempo de retraso en el sistema se relaciona con la mortalidad a corto y largo plazo, tanto si utilizamos angioplastia primaria como si utilizamos fibrinolítico. Como era de imaginar, pues ningún paciente recibe una angioplastia primaria, son las barras naranjas, con un retraso en el sistema de menos de 1 hora. Por muy rápido que queramos hacerlo, pues es imposible. Así que para elegir la estrategia de reperfusión, lo primero, precisión diagnóstica, y luego una evaluación adecuada de los riesgos. Tengo que valorar el tipo de paciente al que me enfrento, el riesgo del infarto y las opciones de tratamiento. En cuanto al tipo de paciente, está claro que si el paciente tiene contraindicaciones para la fibrinolisis o un alto riesgo hemorrágico, este paciente se va a beneficiar más de la realización de una angioplastia primaria. Pero también tenemos que valorar la edad y la comorbilidad. Bueno, esto de los estudios clásicos, había estudios clásicos incluso que nos sugerían
que los tratamientos fibrinolíticos no eran del todo eficaces en los pacientes ancianos. Esta idea ya está abandonada, pero lo que sí que sabemos de los estudios clásicos es que, bueno, pues a medida que aumentaba la edad, aumentaba la incidencia de hemorragia intracraneal y, bueno, pues esto realmente es muy dramático. Así que, bueno, podría ser que el paciente anciano se beneficiara más de la realización de una angioplastia primaria. En este metaanálisis, por ejemplo, a medida que aumentaba la edad, parecía que el beneficio de la realización de una angioplastia primaria podía ser mayor. Se cumplía, pero parecía que no se mantenía en los pacientes octogenarios. En este trabajo, por ejemplo, cuando se comparaba a los pacientes que recibían fibrinolítico in situ en la fase prehospitalaria o en el hospital donde acudían, frente a los pacientes que eran trasladados para hacer una angioplastia primaria, en esta parte, pues la mortalidad era menor cuando los pacientes que se trasladaban para hacer una angioplastia primaria. Pero cuando la comparación se hacía en pacientes con las mismas características basales, con un perfil de riesgo similar, pues esta diferencia ya no era significativa, ya no había tantas diferencias entre la fibrinólisis y la angioplastia primaria. Y es que muchas veces a los pacientes de mayor riesgo es además a los que les negamos la realización de una angioplastia primaria. En este registro lo que se vio que el traslado del paciente para hacer una angioplastia primaria era mayor en aquellos pacientes más mayores, los pacientes mayores de 65 años, los pacientes que presentaban más tiempo de evolución de los síntomas y los pacientes que tenían un mayor riesgo TIMI. Y para intentar responder a qué hacer con el paciente anciano, en el año 2011 ya se publicó un metaanálisis en el que se incluyeron los 3 estudios en los que pacientes ancianos mayores de 75 años fueron aleatorizados a recibir fibrinólisis o angioplastia primaria. Bueno, pues en este trabajo la angioplastia primaria se asoció a una tendencia no significativa en una menor mortalidad y la angioplastia primaria sí que se asoció a una menor muerte, reinfarto o infarto cerebral. Así que, ¿qué hacemos con el anciano? Bueno, pues si tengo la posibilidad de hacer una angioplastia primaria de calidad, pues es perfecto. Pero si no es así, pues deberemos administrar tratamiento fibrinolítico, porque en el paciente anciano lo que sí que hemos visto que el fibrinolítico también puede ser seguro. En el estudio Triana, realizado en España, no se vio ninguna hemorragia intracraneal en pacientes ancianos tratados con fibrinolisis. Además, no se detectó una mayor incidencia de hemorragias mayores en la rama de tratamiento fibrinolítico y, lo que es más importante, los pacientes que fueron reperfundidos, ya fuera con angioplastia primaria o con fibrinolisis, en las primeras 2 horas no presentaron mortalidad. O sea que eso es lo más importante, reperfundir rápido, lo más rápido posible. El siguiente punto que tengo que valorar, una vez que he analizado a mi paciente, es el riesgo del infarto. Y tengo que analizar el tiempo de evolución de los síntomas, la localización del infarto y la situación clínica del paciente. Un punto fundamental, ¿cuánto tiempo lleva de evolución ese infarto cuando yo contacto con el paciente? Si administro un tratamiento fibrinolítico de una forma muy precoz, pues tendré un gran beneficio, la hora de oro, la administración del tratamiento fibrinolítico dentro de la primera hora. Sin embargo, a medida que aumenta el tiempo, los pacientes además suelen llegar tarde, suelen avisar tarde. Pues el beneficio de la fibrinolisis baja, incluso llega a desaparecer. Aquí os muestro la relación que existe entre el tiempo de evolución de los síntomas y las distintas estrategias de reperfusión y la mortalidad. En las primeras horas, como veis, la mortalidad por tratamiento fibrinolítico por angioplastia primaria similar es incluso menor con tratamiento fibrinolítico, pero a partir de las 4 horas de evolución de los síntomas, la mortalidad por fibrinolisis aumenta considerablemente, aumenta dramáticamente, mientras que la mortalidad por angioplastia primaria se mantiene. Y esto se debe a que la relación que existe entre el tiempo de evolución de los síntomas y la apertura de la arteria y la mortalidad no es una relación lineal. En las primeras 2 horas de evolución de los síntomas, el tiempo importa mucho, los segundos cuentan. Ahí cualquier retraso supone un importante impacto en la mortalidad, pero a partir de las 3-4 horas pues ya no es tan importante el tiempo y lo más importante es mantener la arteria abierta. En este trabajo de Héctor Bueno pues sacamos más o menos la misma enseñanza. Está realizado con pacientes mayores, con pacientes de 75 años. Y bueno, los pacientes que acuden pronto al hospital dentro de las primeras 6 horas del inicio de los síntomas presentan la menor mortalidad con tratamiento fibrinolítico, las barras negras. Sin embargo, a partir de las 6 horas de evolución de los síntomas, cuando el paciente que ya llega tarde, la mortalidad por fibrinolítico aumenta mucho,
es incluso mayor que no recibir una estrategia de reperfusión. Y este aumento de la mortalidad es a expensas de un aumento en la incidencia de rotura cardíaca. Otro punto importante, ¿cómo está mi paciente cuando le encontramos? ¿Cómo está la situación clínica? En el paciente que está comprometido, que está con inestabilidad eléctrica o con insuficiencia cardíaca avanzada, edema agudo de pulmón, shock cardiogénico, está claro que preferimos hacer una angioplastia primaria. El paciente está comprometido, necesitamos que la arteria se abra de una forma eficaz. La angioplastia primaria ahí en esa situación no va a fallar. Las guías del año 2012 nos dicen que en esos pacientes comprometidos hay que hacer una angioplastia primaria, excepto que el retraso en hacer una angioplastia primaria sea considerable y el paciente se presente de forma precoz. O sea que incluso en aquellos pacientes comprometidos clínicamente, hay en algunas situaciones, si el paciente se presenta de forma muy precoz, que se podría administrar tratamiento fibrinolítico. Por supuesto, estos pacientes no están incluidos en ensayos clínicos. Así que si en el paciente de mayor riesgo nos planteamos la realización de una angioplastia primaria, parece que el beneficio es mayor, está bien, pero tengo que tener en cuenta que a este paciente de riesgo le va a afectar también más el tiempo en la realización de la reperfusión. En este trabajo, los pacientes recibieron angioplastia primaria, los pacientes de mayor riesgo presentaban un mayor impacto en la mortalidad a medida que se iba produciendo retraso en el tiempo de realización en la angioplastia primaria. Los pacientes de bajo riesgo no les afectaba mucho el retraso a la mortalidad, pero los pacientes de alto riesgo aumentaba considerablemente la mortalidad. El siguiente punto es valorar las opciones de tratamiento que tenemos. ¿Qué puedo hacer con mi paciente? El tratamiento fibrinolítico es fácil, es accesible, está disponible en el medio extrahospitalario, es muy rápido, pero los principales inconvenientes que tiene son la falta de eficacia, sobre todo cuando el paciente lleva mucho tiempo de evolución de los síntomas, y la reoclusión de la arteria responsable del infarto. Se abre la arteria y a las pocas horas o en los días se vuelve a cerrar. La angioplastia primaria no presenta inconvenientes, pero el principal problema que tiene es el retraso. No se puede hacer en todos los sitios y eso, el intentar trasladar al paciente a un centro con hemodinámica supone un considerable retraso. Si puedo administrar un tratamiento fibrinolítico en la fase prehospitalaria, va a ser beneficioso. En este metaanálisis en el que se comparó fibrinolisis prehospitalaria con fibrinolisis hospitalaria, la administración del fibrinolítico prehospitalario se asoció a una importante disminución de la demora, casi 1 hora, y todo esto se tradujo en una menor mortalidad en los pacientes que se fibrinolizaron prehospitalariamente. Y lo que es más importante y que a veces nos preocupa, no hubo problemas de seguridad. O sea, la administración del tratamiento fibrinolítico en la fase prehospitalaria es claramente segura. Cuando se compara la angioplastia primaria con el tratamiento fibrinolítico, en este metaanálisis de 23 estudios, claramente hay un mayor beneficio de la angioplastia primaria. La angioplastia primaria se asocia a menor mortalidad, menor incidencia de infartos cerebrales, menor eventos isquémicos, pero sí que quiero especificar que en estos estudios no se contemplaba el intervencionismo realizado de forma sistematizada después de la fibrinolisis y posiblemente esta ya no es la forma de actuar. De hecho, por ejemplo, en el estudio CAFTIN, la angioplastia primaria no fue superior a la fibrinolisis prehospitalaria, incluso en los pacientes que habían sido atendidos de una forma precoz, que habían acudido con menos de 2 horas del infarto, los pacientes que recibieron tratamiento fibrinolítico presentaron una menor mortalidad. Hay que especificar que en este estudio la fibrinolisis ya no es fibrinolisis aislada, sino que se administra tratamiento fibrinolítico y los pacientes son inmediatamente trasladados a un centro de hemodinámica. Y esto posiblemente sea beneficioso. De hecho, en este trabajo se hizo un 26% angioplastia rescate. Y es una fibrinolisis administrada en condiciones muy buenas y con infartos de menos de 6 horas de evolución. Así que si nos planteamos trasladar al paciente para hacer una angioplastia primaria, tengo que tener en cuenta el tiempo de retraso que supone esto. Y se define como tiempo de retraso relacionado con la angioplastia primaria al tiempo que yo tardo en hacer la angioplastia primaria menos el tiempo que yo tardaría en administrar el tratamiento fibrinolítico. Realmente, si estoy en la ambulancia, en el ambiente prehospitalario, un tratamiento fibrinolítico no se tarda ni 5 minutos en administrar. Eso es el tiempo relacionado con la angioplastia primaria. En este registro, cuando se comparó la mortalidad de los pacientes que eran trasladados para hacer angioplastia primaria frente a los que recibían fibrinolisis in situ, se vio que las mortalidades se igualaban cuando el tiempo de retraso relacionado con la angioplastia primaria era de 2 horas.
y la comparación se hizo entre pacientes que presentaban las mismas características. Pero es que este tiempo de retraso, además, se produjo en casi la mitad de los pacientes. Y este tiempo de retraso, relacionado con la angioplastia primaria, en la que ambas mortalidades se igualan, cambia según las condiciones del paciente y del infarto. Depende de la localización del infarto, la edad del paciente y el tiempo de evolución de los síntomas. Así que este tiempo es de menos de una hora, de 40 minutos, si el paciente presenta un infarto anterior, mucho miocardio en riesgo, tiene menos de 65 años y lleva poco tiempo de evolución de los síntomas, y pasa a ser de 3 horas cuando el infarto no es anterior, el paciente tiene más de 65 años y lleva más de 2 horas de evolución de los síntomas. Ya conocéis que en muchos países de Europa, incluido en España, se está llevando a cabo el programa STEM for Life. El objetivo de este programa es aumentar la tasa general de reperfusión y aumentar el acceso a angioplastia primaria, el acceso a una angioplastia primaria de calidad. Pero solo quiero recalcar aquí que el principal objetivo es aumentar la tasa general de reperfusión. Luego habrá que adaptarse a las condiciones de cada provincia, de cada comunidad. En España se han puesto en marcha distintos planes regionales de reperfusión. De esto vamos a hablar un poquito más adelante. Y bueno, pues algunos se están llevando a cabo con un gran éxito. Lo que sí que van a conseguir los planes regionales de reperfusión es aumentar la difusión de las guías, elegir de una forma adecuada la estrategia de reperfusión adaptada a cada paciente y a cada situación, aumentará el número de pacientes reperfundidos, esto se ha visto claramente en todos los planes de reperfusión que se ponen en marcha, y disminuir la demora en la reperfusión. Así que bueno, llegados estos momentos, pues bueno, yo creo que no es el momento de plantearse qué es mejor, si la angioplastia primaria o el tratamiento fibrinolítico, porque realmente ya no se hace fibrinólisis aislada, sino que lo que hay que plantearse es si la angioplastia primaria es superior al tratamiento fibrinolítico administrado en las condiciones ideales, en las condiciones adecuadas, posiblemente infartos de menos de 6 horas, y seguido de intervencionismo, ya sea angioplastia rescate o angioplastia rutinaria. Y es que hay algunos trabajos ya que nos sugieren que la angioplastia primaria podría ser equiparable a la angioplastia rutinaria. Este trabajo es un estudio pequeño, con 300 pacientes. Los pacientes que recibieron una angioplastia primaria y los pacientes que no presentaron diferencias en la mortalidad con respecto a los pacientes que recibieron angioplastia rutinaria. En este trabajo, también en el GRACIA 2, tampoco hubo diferencias en el objetivo formado por muerte, reinfarto, infarto cerebral o revascularización por isquemia entre los pacientes que recibieron primaria o rutinaria posfibrinólisis. Y lo mismo en el registro francés, ya con un número considerable de pacientes. No había diferencias en la mortalidad entre estas dos estrategias. Actualmente se está llevando a cabo el estudio GRACIA 4, se está liderando desde aquí, desde Madrid. Los pacientes con infartos de menos de 12 horas son aleatorizados a recibir una angioplastia primaria o fibrinólisis seguida de angioplastia al día siguiente. Bueno, está en marcha, tendremos que esperar los resultados. Y a los resultados también del estudio STRING, que se está llevando a cabo en Europa. Es un diseño muy similar al estudio GRACIA 4, aunque diseñado en un ambiente más favorable a la fibrinólisis. Son infartos de menos de 3 horas de evolución. La fibrinólisis es extrahospitalaria y bueno, pues en estos pacientes se les incluye cuando la angioplastia primaria no está disponible en menos de una hora. Y ya para terminar, simplemente decir que posiblemente se podría trabajar juntos y llegar a la elaboración de un plan nacional de reperfusión. Y mis conclusiones son las siguientes. Los esfuerzos se tienen que destinar a aumentar el número de pacientes reperfundidos. Hay que intentar aumentar la accesibilidad a la angioplastia primaria de calidad. Tenemos que intentar disminuir la demora. Y si la opción de tratamiento es el fibrinolítico, pues plantearnos que este ya no es el último paso, sino que pues tal vez la angioplastia rutinaria podría ser comparable a la angioplastia primaria con una mayor accesibilidad. Muchas gracias. Gracias, Carolina. Tenemos unos minutos para preguntas. Has presentado todos unos criterios de la elección de la mejor estrategia que están ciertamente basados en la evidencia. Pero que a la hora de ponerlos en marcha a veces es complicado, ¿no? Teniendo en cuenta la gran prisa que corre el tratamiento de estos pacientes
y la gran variabilidad en los médicos que los atendemos, ¿no? Y en las condiciones en que se atienden, ¿no? De día, de noche, con médicos especialistas de urgencia, con paramédicos, médicos rurales. Entonces, ¿te parece que estas decisiones las tiene que tomar un clínico en particular o más bien se tendrían que protocolizar en sistemas regionales de atención al infarto? Y en el caso de que se hagan estos sistemas regionales, si tienen que tener en cuenta todos estos condicionantes, pues por ejemplo la edad, el riesgo, el tipo de ST, el tiempo de evolución, o si nos hemos de conformar con hacer unos protocolos más sencillos, aunque no demos quizá el tratamiento más exquisitamente individualizado para cada paciente. Bueno, el protocolo, por ejemplo, que nos plantean las guías europeas es sencillo. Si tú puedes hacer el primer contacto médico, se plantea, ¿puedes hacer una angioplastia primaria en menos de 2 horas? Sí, hazlo. O sea, es sencillo. Yo he añadido una serie de otros factores que nos podemos plantear para seleccionar la estrategia de reperfusión. En cuanto a quién debe poner en marcha la actuación, bueno, pues realmente lo ideal sería el primer contacto médico. Pero es que, ¿quién es el primer contacto médico? Bueno, pues muchas veces el paciente acude al médico de atención primaria, el médico de atención primaria no llega al diagnóstico. Bueno, lo ideal sería, si ponemos en marcha programas regionales de reperfusión, sí que se intenta aumentar la difusión de las guías y sobre todo preparar a la gente. Lo bueno de los programas regionales es que la gente, bueno, pues se forma, está motivada y nosotros, por ejemplo, en Valladolid tenemos en marcha puesta un programa de telecardiología. Nos mandan los médicos de atención primaria, nos mandan electrocardiogramas y bueno, sí que hemos tenido algún caso, son pocos casos, de pacientes que acuden al médico de atención primaria, el médico de atención primaria nos llama a un móvil y nos dice, tengo aquí un paciente con un dolor torácico y ya nos ha pasado que el médico de atención primaria nos ha dicho, tiene dolor torácico, yo el electro, bueno, tal, y le hemos llamado, nos lo envían inmediatamente, lo vemos en el ordenador o incluso en la pantalla del teléfono y les hemos dicho, mándalo, que es un infarto y entonces, bueno, ¿quién debe seleccionar la estrategia? Pues está claro que lo tiene que hacer el médico que esté preparado. Yo creo que los médicos de urgencias y médicos de emergencias son los que tienen el papel fundamental en esto. O sea, ellos deben ser los que deben ya plantearse cuando ven a un paciente dónde llevan al paciente. Nosotros, por ejemplo, así hablando, por ejemplo, de Valladolid, tenemos 2 hospitales, uno tiene hemodinámica, otro no, la ciudad está dividida en 2 áreas y bueno, pues sí que estamos trabajando con emergencias sanitarias porque muchas veces cogen a un paciente, atienden a un paciente en su domicilio y le llevan al otro hospital que no dispone de hemodinámica porque vive en la otra zona de la ciudad. Entonces, bueno, en eso sí que estamos un poco para que ellos ya decidan que ese paciente en emergencias puede administrar tratamiento fibrinolítico o si realmente el traslado va a ser breve, puede trasladarlo directamente a hemodinámica, que es lo más lógico, pero en eso sí que, aunque los cardiólogos puedan interpretar mejor el electro, está claro que tiene que ser emergencias, urgencias, incluso deberían estar formados también los médicos de atención primaria, porque el paciente va mucho también al médico de atención primaria con un infarto. Quería felicitarte en primer lugar por la exposición y luego quería yo hacer algunos comentarios. Yo creo que no podemos ya discutir o seguir discutiendo si la angioplastia primaria es mejor o peor que la fibrinolisis hecha con diferentes versiones y opciones. Me parece que esto está bastante claro ya a estas alturas, siempre que se cumpla los requisitos necesarios que fueron los que se utilizaron en los ensayos clínicos que aleatorizaron los 2 tratamientos. Eso es la primera cosa. La segunda cosa es que esperar encontrar una diferencia muy importante de mortalidad hospitalaria o a 30 días, comparando las 2 estrategias o distintas estrategias, probablemente no sé si está muy ajustado, porque donde claramente empieza a verse y se mantiene la diferencia en mortalidad a favor de la angioplastia primaria es al año, a los 5 años, los daneses a los 10 años. Entonces, cuando nosotros hacemos un tratamiento a los pacientes, no solo debemos contemplar el corto plazo o el medio plazo, creo que hay que contemplar la acción de la terapia a más plazo. Sí.
Después es cierto que todo el mundo mencionamos el CAPTIM cuando hacemos las revisiones, mencionamos el metaanálisis de Morrison para la fibrinosis prehospitalaria, pero hay algunas cosas ahí a decir. En el metaanálisis de Morrison, por ejemplo, todo el peso de la estadística a favor o favorable, por decir así, de la fibrinosis prehospitalaria se la lleva el estudio escocés. Que claro, si tú comparas la fibrinosis administrada en el domicilio de un paciente por su médico de familia que está en el pueblo y llega a los 20 minutos, con lo que significa trasladar al paciente con ambulancia hasta un hospital que está como a 50 kilómetros, es evidente que hay que hacer fibrinosis prehospitalaria en estos casos. Pero en los otros, donde las diferencias temporales entre la hospitalaria y la prehospitalaria eran pequeñas, no había diferencias. El CAPTIM, por ejemplo, se acabó antes de tiempo porque no había reclutado suficientes pacientes o porque quien sponsorara el trabajo lo consideró así y por lo tanto no tenía potencia para hablar de mortalidad. Y se habla, los franceses con el CAPTIM, en el FASTA-1000 60% están haciendo angioplastia en Francia ahora. Pues yo no sé si se lo han leído mucho su propio estudio, pero resulta que ahora se están pasando a la angioplastia primaria. Y termino. Y ojo, y soy cardiólogo clínico, no tengo nada que ver con el intervencionismo, ni son especialmente amigos míos, ni nada de todo esto. Pues hombre, países tan atrasados como Suecia, Dinamarca, etcétera, prácticamente han puesto programas en marcha de angioplastia primaria, la siguen haciendo y tienen cuando ves sus informes y sus resultados, creo que lo están haciendo muy bien. Pienso, con todo esto no obstante, que la fibrinolisis con sus variantes es un muy buen tratamiento donde tú no puedes hacer una angioplastia primaria en las condiciones que se debe. Y en la población urbana, en España, en Madrid, por ejemplo, yo creo que si yo viviera en Madrid, con lo que han comentado nuestros compañeros previamente, y viviera aquí, que yo tuviera un infarto y no me hicieran angioplastia primaria, yo creo que no estaría contento. Pero a lo mejor, si viviera en un pueblo de Castilla-León que está a 100 kilómetros de donde estás tú, probablemente a lo mejor igual debería decir que no me deberían haber hecho la angioplastia primaria si me la han hecho. Sí, cuando he hablado, por ejemplo, de los programas he hablado siempre de programas de reperfusión, pero realmente todo el mundo dice programa de angioplastia primaria en Galicia, programa de angioplastia, hablando de angioplastia primaria, yo le he querido dar el nombre de programa de reperfusión. Sí que cuando hablamos de reperfusión, el objetivo fundamental es hacer angioplastia primaria de calidad, pero debemos ser más amplios en el nombre. Habrá algún paciente, yo trato a muchos pacientes de Soria, estoy en Valladolid, que se van a beneficiar del tratamiento fibrinolítico. Y en el programa europeo lo llaman STEM for Life, o sea, ellos ya hablan de STEM, pero bueno, también se puede pensar en STEM después de la fibrinolisis, o sea que realmente... Pero bueno, sobre todo, está claro que los esfuerzos tienen que ir a aumentar la angioplastia primaria de calidad. Y luego la fibrinolisis prehospitalaria, pues bueno, la verdad es que no se producen errores. Sí que es verdad que los pocos errores que se producen a veces son pues son llamativos o bueno, pero es poco frecuente, así que bueno, sí que si ganas tiempo, pero todo depende, claro, de la localización. Yo estoy en un área pues bastante extensa, la verdad. Realmente es un campo que podemos hablar horas. Lo que necesitamos es quizá tener la mente abierta y no ser muy categóricos ni muy talibanes de un tratamiento o del otro, ¿no? Sí, yo luego os voy a presentar un caso los tratamientos que aclara muy bien esto, porque realmente es un caso que era el marido de una médico de emergencias y claro, los que lo atendieron dijeron, uy, lo mejor es la angioplastia primaria. Y bueno, ya veréis que luego pues eso fue todo más complicando. Sí, se oye. No, yo que en esta polémica esto se vivió de una manera muy intensa cuando se diseñó el Código Infarto Madrid y yo creo que se resolvió satisfactoriamente analizando la realidad de las cuestiones. Y la realidad está clara y es que la angioplastia primaria es superior a la trombolisis cuando se hacen las condiciones con un conjunto de condiciones fundamentalmente de tiempo y
y de experiencia. La experiencia yo creo que existe y que no es un problema, no es el problema son los tiempos. Y lo que no hay que centrarse es en decir yo vivo en Madrid y por tanto en Madrid me tienen que hacer angioplastia primaria porque estamos a menos de 10 kilómetros aquí de cualquier o 20 kilómetros de un hospital que hace angioplastia primaria, sino de los tiempos reales. Y hay determinados desajustes que habrá que intentar eliminar que, aun estando en Madrid y con sistemas de emergencias, producen retrasos. Por ejemplo, uno de los hechos más llamativos, y yo lo conozco bien porque trabajo en ese medio, yo trabajo en un hospital que está, bueno, ahora muy poco, porque se ha incorporado un nuevo hospital a los programas de angioplastia primaria, pero antes estaba a 20, 25 kilómetros, algo que parece muy poco. Y es más, la base del SUMA está debajo de mi despacho. Yo estoy en el tercero, él está en el primero. Bueno, parece que las condiciones ideales para la angioplastia primaria son así. Bueno, pues en la realidad no son así, porque en estas zonas, por ejemplo, existen retrasos importantes que no son atribuibles al SUMA, sino al trabajo que genera el SUMA. ¿Por qué? Porque en este tipo de hospitales no terciarios, el SUMA tiene mucho trabajo de traslado de pacientes, traslado de pacientes graves, no solo traumatológicos, sino neuroquirúrgicos y de otro tipo, incluyendo los nuestros, los que van a hacerse cateterismo y vuelven, a angioplastia y vuelven. Y es relativamente frecuente que las ambulancias próximas de todos los hospitales estén lejanas. Entonces sí que debe contemplar un programa de reperfusión, que es lo que hemos hecho en el Infarte, esta posibilidad para que se beneficie, aunque estés a 20 kilómetros de un hospital, para que se beneficie de la mejor terapia posible, no en la teoría, sino en el sistema real. A nosotros, muchas veces nos han venido a buscar un infarto de Alcalá de Henares, que está a 60 kilómetros de Fuenlabrada, porque las UBIs móviles que hay en cada una de las zonas estaban ocupadas o tenían una previsión de llegada mucho más tardía que una que estaba a 60 kilómetros. Y por eso yo creo que lo que hay que aplicar es la realidad y los conocimientos sobre esta realidad, partiendo sobre la base de que la mejor terapia de reperfusión pues, es la angioplastia. Y tenemos otra que es un poco peor y que se puede aplicar. Yo quería añadir una cosa más. Efectivamente, todo este esquema que se propone hay que adaptarlo localmente. Cada uno tiene sus condiciones. Pero además de adaptarlo localmente, hay que adaptarlo dinámicamente a las circunstancias. A nosotros nos pasa, también en el hospital pasa, la disponibilidad de recursos no es del 100% todo el rato, a todas horas, ni los retrasos que se sufren son idénticos a cada hora. Entonces, lo ideal sería hacer cálculo caso sobre caso, si es posible, de una forma automática. En este sentido, hay un proyecto muy interesante en la Universidad de Rey Juan Carlos, de la unidad de inteligencia artificial de la Facultad de Informática, en la que han modelado, nos han usado a nosotros como conejillos de indias, han modelado el sistema de respuesta teniendo en cuenta la disponibilidad de personal capaz de hacer angioplastia, la disponibilidad de las salas, las ubicaciones de los hospitales, las ubicaciones de los hemodinamistas, las ubicaciones de nuestras unidades, la disponibilidad, y han generado un modelo con un histórico de 5 años nuestro, y han establecido un sistema de subasta de manera que el paciente obtiene el mejor tratamiento posible en cada caso, ¿no? Esto es un paso más allá, que tampoco es tan imposible de imaginar, pero que nos permitiría ofrecer en cada momento el mejor tratamiento para cada paciente. Si nos ajustamos al horario previsto,